Muy bien, chicos, continuamos con los videos. Bueno, ahora vamos a hacer un video hablando un poco más sobre los conceptos de estado o diagramas de estado que nos van a llevar precisamente a entender la cuestión de las máquinas finitas de estado. Bueno, vamos a comenzar. Prácticamente lo que necesitamos primero saber para entender los diagramas de estado es entender qué es el concepto de estado, hablando lo más cercano posible a un lenguaje computacional o a un lenguaje en el estado digital, ya sea secuencial o ya sea propósito eh, de programación orientada a sistemas embebidos. Bueno, indistintamente de esas tres posibles áreas, vamos a establecer que el estado va a ser aquel valor o aquella magnitud válida. Aquí es importante el punto que tiene que ser válido. No podemos aquí establecer condiciones no válidas. Y no válidas no quiero confundirlos con un estado ambiguo. ¿Vale? ¿Vale? El estado ambiguo pudiera ser un estado aquel que no sabemos cuál es, pero sin embargo se considera un estado válido. ¿Vale? ¿Vale? Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Entonces, como estado válido me refiero a saber si en el caso de digitales, si es un uno, si es un cero. En el caso de programación orientada computacional, bueno, si el password es adecuado o el password no es adecuado porque incluye letras o cosas así. Si hablo en cuestión secuencial, bueno, pues si el estado es un valor aceptado como estado alto o estado bajo. Y si hablo en cuestión de sistema embebido, bueno, pues si el estado corresponde a una señal válida de un sensor o el valor válido de una conversión de analógico a digital. No sé, a eso me refiero con válido conocido. Y bueno, prácticamente está considerado bajo una entrada o también podemos aplicar para una salida. ¿Vale? Saber que va a existir un valor true false, verdadero falso, uno y cero, no sé, un valor hexadecimal, un valor a 16 bits, como ustedes lo quieran ver. Entonces, bueno, entonces nos dice que en el caso, hablando de una salida, pues el estado de salida se verá afectado por las o la condición del propio sistema. Ah, ok, entonces aquí ya estamos hablando algo como el tema anterior, ¿verdad? Los sistemas combinacionales. Me dice que la salida pues va a ser afectada o va a ser cambiada a transición o a lo que yo necesite de acuerdo a las condiciones del propio sistema, o sea, al modelo que quiero representar o que estoy representando. Vamos a tratar el tema de diagrama de estados directamente con un ejemplo. ¿Sí? Vamos a pensar que este ejemplo radica en un sistema secuencial. ¿Sí? Lo vamos a resolver con un sistema secuencial, el cual nos va a decir si un elemento guardado en memoria eh, en relación o comparado con un estado de entrada, con una señal de entrada, pues van a ser par o impar. ¿Sí? Entonces prácticamente vamos a desarrollar un sistema en diagrama de estado nada más, que me identifique si los estados de memoria y la señal de entrada en un momento, en un instante, son par o impar. ¿Sí? Par de ceros o par de unos, y la señal de salida pues me va a indicar ese estado. Entonces, bueno, sabiendo que lo vamos a hacer en un sistema secuencial, entonces estamos hablando de que lo vamos a representar con ceros y unos. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, entonces tenemos nuestro diagrama bloques que nos implica la señal de entrada externa al sistema secuencial, que ya la vamos a llamar X, y la señal externa al sistema secuencial, que se va a llamar Z. El sistema secuencial tiene que resolver si le manda la orden a Z de ponerse en uno o si le manda la orden a Z de ponerse en cero. ¿Sí? Y eso lo va a tomar en cuenta de acuerdo a la comparativa. Y entonces nos dice, si el sistema secuencial ordena que Z sea uno, entonces nos indica que el sistema secuencial determinó que hay una paridad, ya sea en unos o ya sea en ceros. Si el sistema secuencial ordena Z
hacer una transición o quedarse en un estado cero, lógico cero, entonces me va a indicar que hay que hay una paridad. Perdón, aquí dije paridad, pero es que ha llegado un número impar. Disculpen, es un número impar. Uno representa impar, cero representa par. Bueno, aquí podemos relacionarlo con lo siguiente. Yo hago un diagrama de estados y un diagrama de estados lo puedo representar indistintamente de cuándo va a cambiar en cuestión de tiempo. No me interesa a este punto el tiempo, me interesa más bien el evento como tal. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a representarlo con esta representación de diagrama de manera de tabla y nos indica prácticamente el estado cero, que lo vamos a indicar como el estado de inicio, nos va a indicar el estado uno 2 3 4 sucesivamente o secuencialmente hablando. Ese va a ser el estado, viene de en inglés state. X es el nombre de la variable, señal de entrada, física. El estado simplemente es como un alias. El state plus o plus one, que sería el siguiente, the next state, vendría siendo prácticamente lo que conocemos como el estado de salida, como etiqueta. Y Z va a ser la señal de salida. Aquí es importante explicar que T0 o el tiempo cero, vuelvo a insistir, prácticamente no es que me refiera a tiempo en segundos, sino tiempo como el instante o el estado. Nos tiene que dar una idea de que voy a trabajar con algo conocido, ¿sale? Entonces todos los diagramas de estado van a partir de un estado conocido. En este caso el estado conocido es el siguiente. El estado va a ser, me va a indicar que es par, la entrada en ese momento va a tener un cero. Por lo tanto, si el estado guardado o almacenado o actual es par, pues quiere decir que su estado siguiente tendría que indicar que fue par. ¿Por qué? Porque hay un x igual a cero, ¿verdad? ¿Vale? Entonces z va a conmutar a cero o me va a generar un cero o va a almacenar un cero. ¿Vale? Bueno, si hay un evento, ¿vale? Que en este evento, en un sistema secuencial, sabemos que es la señal de reloj, un sistema de secuencial síncrono, quiere decir que cuando hay un pulso de reloj, va a conmutar del estado cero al estado uno. Y el estado uno, observen qué va a suceder. El estado anterior del estado cero, ¿sí? O el valor anterior del estado cero, para decirlo correctamente, tenía par, entonces lo va a tomar como estado actual. Y la variable de entrada me dice que es cero. Por lo tanto, tiene que asumir que el siguiente estado es par. Hay que recordar que cuando digo estado es como un alias. Y el valor digital, realmente para el sistema secuencial, en Z se va a colocar un cero. ¿Qué va a suceder cuando realice una transición a través de la señal de reloj? Bueno, cuando se haga presente esa transición, entonces va a ocurrir lo siguiente. Quiere decir que cuando está el evento 2, el evento anterior es paridad par, pero en X hay un 1. En ese momento el sistema secuencial evalúa y dice, ah, caray, si era par, quiere decir que yo tenía guardado un cero. Entonces 0 y 1 es impar, entonces mi siguiente estado tendrá que conmutar a impar. Y por lo tanto Z va a poner un 1, porque el sistema secuencial así lo dijimos. Va a poner un 1 a la salida cuando el sistema sea impar. ¿Y cuando el sistema va a ser impar? Cuando el estado anterior y el estado actual de la señal de entrada sean impares. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder en el estado 3? En el estado 3, cuando llegue el momento de transición, vamos a establecer lo siguiente. Vamos a establecer entonces que el estado 3 va a tomar como estado anterior el estado 2, porque está almacenado, y tiene como información que es un impar. X en ese momento sigue teniendo un 1. Por lo tanto dice, ah, ok, yo tenía guardado un 1 que es impar, entonces quiere decir que 1 y 1 prácticamente sigue siendo par, porque yo tenía guardado un 1. Vean, la salida sigue siendo un 1. Entonces hay una paridad de unos. Y entonces la señal de salida la forzo a 0 para indicar que hay paridad. Y luego posteriormente, ¿qué va a llegar en el evento 4? Bueno, en el evento 4
lo que va a suceder es, pues, nuevamente, el estado anterior de salida, que es almacenado en el estado 3, se toma en cuenta para el estado 4 y la señal de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos asumir lo siguiente. La paridad sigue siendo par, ¿vale? Entonces, bueno, porque eran uno y uno, pero la salida ahora me guarda un cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, entonces lo que va a suceder es que cuando llegue esta señal, X, que se va a mantener en uno, me va a decir, ah, ok, el estado anterior me indica que fue un cero porque fueron un par de unos. Y aquí me indica que llegó un uno, entonces es un impar, ¿verdad? No son iguales. Entonces ahora digo que mi sistema tiene un uno, ¿sale? Un impar, perdón, y mi salida va a guardar un uno. Y así sucesivamente lo puedo hacer analizando mi diagrama de estados, ¿sale? Entonces, bueno. El diagrama de estados también lo puedo representar de manera gráfica. Es muy común también utilizarlo en este formato. Es a través de círculos u óvalos y a través de flechas de transición. Tenemos entonces lo siguiente. Hay que recordar el ejemplo anterior que me decía que voy a iniciar indicando que es par. Y voy a iniciar indicando que en la variable de entrada hay un cero. Y voy a indicar que cuando le dé la señal de inicio, esta es la condición de inicio. Estoy en par y la variable de entrada es 0. Por alguna razón, la variable de entrada cambia, ¿sí? Y entonces lo que va a suceder es que entonces cuando la variable de entrada cambie, ¿cómo es que va a cambiar? No sabemos. Si a una señal de reloj o una señal de control, no sabemos todavía. Si la variable de entrada cambia, entonces eh, a uno me dice, si estás en par y la variable de entrada deja de ser cero, se convierte en uno, entonces se genera un impar. ¿Sale, vale? Entonces, me voy a quedar en impar mientras la señal me sigue indicando que es impar. Vamos a retomar que cambió a uno. ¿Sale, vale? Entonces se va a quedar en impar si la variable de entrada cambiará a cero para que se siga formando el impar. Si la variable de entrada por alguna razón siga en uno o de estar en cero cambia a 1, entonces ¿qué va a suceder? Va a hacer la transición nuevamente a par. ¿Vale? Y así sucesivamente nos vamos a quedar estableciendo cuándo va a cambiar a par o impar. Estos diagramas son un poco más utilizados en algunos diseños para circuitos combinacionales o también está muy cercano a los computacionales que tienen que ver un poco más estético con diagramas de flujo. Pero bueno, ahorita por lo pronto para nosotros, este es el acercamiento que tenemos a concepto de diagramas de estado. Y bueno, hay una tarea que tienen que presentar, bueno, es una actividad en clase, tienen que presentar el diagrama de estados para un flip-flop RS y por lo pronto nada más la condición de inicio, inventen una condición de inicio, obviamente que cumpla con la característica de valores de entrada o de salidas o de estados que correspondan a algo válido y posteriormente hagan cuál sería el estado de transición o el estado de cambio para T1, T2 y T3. ¿Vale? Espero comentarios en el canal. Y bueno, los diagramas de estado también nos van a orientar a algo un poco más orientado también a, a, mm, a una mayor efectividad del entendimiento de los diagramas de estado que tienen que ver con las máquinas de estado, las máquinas finitas de estado. Bueno, ¿por qué se llaman máquinas finitas de estado? Bueno, se llaman de esta manera porque todos los estados posibles que se puedan representar en el diagrama están prácticamente limitados, ¿sale? Tienen un fin, tienen un inicio y tienen un fin. No pueden ser infinitos eh, por obvias razones, porque si no, entonces sería un sistema en el cual sería muy complicado representarlo en un sistema secuencial. ¿Sí? Entonces, bueno, en nuestro próximo tema abarcaremos las máquinas finitas de estado, las conoceremos, los dos modelos más representativos y sus características. Gracias y nos vemos en el siguiente video y en la siguiente sesión de Meet.